cortito. ¿Quién? Dale. Viste, Gustavo, que vos hablabas del enojo. No es que el enojo sale como enojo, sino que sale por ahí como esto de poner límites y esto de darte valor a vos mismo. La semana pasada, trabajando madera, trabajamos hígado y trabajamos vesícula, con mis alumnos hicimos unos ejercicios y yo les voy contando, ¿no? Así como vos nos contás, yo también les voy contando. Bueno, entonces les digo, bueno, chicos, hoy trabajamos y fíjense, vamos a focalizar en nuestros enojos, si hay algo para sacar, lo podemos sentir, lo podemos mirar, lo hacemos, nosotros hacemos en Daoling Shen Gong, hacemos un movimiento y vamos con los puños como para adelante haciendo una descarga. Entonces hacemos una descarga con respiración, con sonido, bueno, y nos reímos, bueno, todo sale. A la clase siguiente viene una de las chicas y me dice, ¿viste que trabajamos el enojo? Sí, le digo, ¿qué pasa? No. Llegué a mi casa, nadie había cocinado. Así es que le dije, bueno, yo de aquí en más no cocino papi. Y me acordaba ahora cuando vos decías lo de poner límites. Es decir, por ahí no es que tenía como una cosa ahí atorada, la pudo mirar, y creo que por ahí también fue parte de la práctica, ¿no? Uno a veces, yo confío en la práctica, yo no lo hago con la intención, sí, sabiendo los efectos que tiene la práctica. Pero bueno, nada, contarles que la práctica siempre tiene sus efectos, aunque nosotros por ahí no lo podemos ver, y lo de las emociones es increíble, es como lo que hablábamos el domingo, de la coraza, cómo cada emoción va armando esa coraza, que si no la miramos y la disolvemos, se termina enquistando, ¿no? Entonces, ahora, como decía Inés, esto que ella se puede mirar y seguirlo trabajando, como vos decís, seguirlo explorando. Yo creo que si uno va profundizando en uno mismo, es como que la emoción va decantando, ¿no? Y la vamos pudiendo mirar y sacarla. Bueno, nada, eso, que creo que Maguandui me ha posibilitado esto de profundizar la práctica. Qué bueno. Es muy interesante. Qué interesante. Está muy bueno, ya teniendo una práctica previa, como que das una vuelta más con Maguandui con esto, ¿no? Para mí es qué eso, bueno, sí, vos sabés que sí, que yo siento que le voy dando al movimiento, ahora ya le doy otra mirada. Claro. Por eso, decir, para mí es muy rico y son muy ricos los encuentros, porque siempre hay alguien que aporta algo desde otro lugar, como hizo Cari el domingo. Yo decía, yo además practico un sistema de meditación y de trabajo personal, y decía, Cari está hablando de esto, de hacerse cargo de las emociones, de explorarlas, de sacarlas, de golpear, de gritar. Nosotros lo elaboramos así, ¿no? Claro. Golpeamos, gritamos, las sacamos, bueno. Entonces yo decía, qué increíble, porque es como que todo acomoda, todo es perfecto, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Feliz de ser parte del grupo, sí. Bien, y sí. Muy libre. Gracias, Clau. Sí, lo grupal enriquece mucho, ¿no? Y bueno, y el testigo, ¿no? Es lo que estamos describiendo es que se despierta el testigo interno. Y eso es fantástico. El testigo que permite que uno tome conciencia de lo que ocurre, empiece a ver, no estar totalmente identificado, por ejemplo, con la emoción, poder verla. Y entonces ese distanciamiento hace la gran diferencia, porque cuando viene la emoción luego ya es algo familiar, es conocida, no es ese animal rugiente, misterioso, ¿viste? Agarrate, no sé qué va a hacer, dice, para y muerde, guarda que, ¿cómo es? No corra, que es peor. Cambio ahí lo conocemos, no, pará, sí, yo la conozco esta emoción. Bueno, y eso es una forma de conocerse a uno mismo y, por supuesto, la sabiduría, ¿no? Y que uno pueda llevar las riendas de esos impulsos tan poderosos que, como aliados, nos pueden servir muchísimo y
como enemigos son terribles, que en general hacen su vida propia tienen nuestras emociones. Y lo que hablamos el otro día, el cuerpo del dolor, hay situaciones que hacen que eso esté mucho más álgido, ¿no? Según la historia personal. Y lo que decía Agustín también, ¿no? Desde que uno elige, pero a veces ya hiciste un surco hacia el voltearte el pasto, ¿no? Entonces hay que restablecer y establecer un nuevo recorrido, que es un trabajo. Si durante años uno estableció un recorrido que es nocivo, un círculo vicioso, revertirlo en un círculo virtuoso, en algo que sea positivo para uno, mensajes que uno se dice, ¿no? Películas que se pasa a uno mismo en forma inconsciente. Bueno, con ser consciente, despertar ese testigo, no pasarnos más esas películas, cambiar el guión, pero no se hace de un día para otro, ¿no? Requiere un trabajo consciente. Bien, qué buen aporte, Clau. Lo que les decía, hablamos el otro día de vesícula, hay un video subido de teoría, pero en base a vesícula, hígado. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que así como habíamos vinculado a vesícula con triple calentador, en esto de que cuando contaba, bueno, Carmen le puso cara a la situación que nos afecta a todos en algún momento, que es que está muy, muy sensible este punto, el 5 de triple calentador, y que decíamos que las situaciones, como decíamos recién con Claudia, todo lo que es estresor, lo que enoja, lo que produce un estado de estar frustrado, ¿no? La situación de encierro y limitaciones que nos impuso este año, por ejemplo, más la incertidumbre, etcétera. Bueno, provoca un estado de tensión que uno rápidamente, por lo que va sabiendo de medicina china, asocia a hígado y vesícula, el enojo, ¿no? Lo que hablábamos recién, la expresión del hígado cuando está desequilibrado es la cólera, el enojo, la bronca, la frustración. Y las situaciones externas que propenden esas emociones van a afectar particularmente a hígado y vesícula. Entonces habíamos dicho, ¿por qué hablando de triple calentador pasa esto? Porque triple calentador en la medicina china es el Shaoyan del brazo, mientras que el Shaoyan de la pierna es vesícula biliar, justamente. Entonces ahí había un vínculo de estos dos meridianos y por lo tanto los órganos en cuestión, vinculando el hígado fuego y madera, ¿no? El triple calentador, fuego ministro, y la vesícula madera. Y había otra relación, dijimos entonces, con el otro, con el par yin del elemento madera, el par que acompaña a vesícula, que es el hígado, que era la relación con pericardio. Y entonces les recordaba yo esto que decía Nogueira Pérez, que el hígado es a la sangre lo que pericardio al corazón. Hay una función ahí similar, tanto como pericardio, como vimos en detalle, envuelve, protege, amortigua el impacto de las emociones en el corazón, es el ministro que protege al emperador, toma nota de los reclamos y las situaciones y después se las dice. No es el emperador que escucha directamente, el que recibe ese golpe de la emoción. Y el hígado hace otro tanto con la energía, con los digamos, agentes químicos que pueden dañar la sangre, ¿no? Entonces protege la sangre y por lo tanto el organismo. Y es interesante desde la perspectiva tradicional antigua que el hígado es el general que acompaña junto con el ministro pericardio al emperador. Cuando se van al patio amarillo, al centro del palacio, a tomar las decisiones más importantes, están ahí los ministros, el general, los generales principales, y entonces mientras que pericardio va a amortiguar y va a filtrar lo que llega al emperador, no tergiversándolo, sino amortiguando el impacto, y a su vez protegiendo al emperador, que es el único que tiene acceso a las compuertas del cielo y recibir la información de la naturaleza, para trabajar en armonía con las energías celestes y del universo.
Pericardio no puede hacer ese trabajo, solo lo puede hacer el emperador, el Shen. Entonces, de esa manera también el general protege todo el imperio, porque el general tiene la creatividad del hígado y va a estar protegiendo que lo que el emperador propone se lleve a cabo y que no haya interferencias, que no haya algo que nada intoxique el buen funcionamiento del imperio según las órdenes que da el emperador, ¿no? Y entonces la sangre es la que recorre todos los caminos del imperio. Todo el reino está atravesado por esos senderos por donde va haciendo su inspección el general y manteniendo el orden, la limpieza, en el sentido de que no haya obstrucciones al buen funcionamiento, ¿no? Y eso es el hígado con la sangre que recorre hasta el último rincón del organismo. Yo quería hacerles notar y es interesante que para la medicina china, hígado es el hueyin del brazo hígado es el hueyin de la pierna y pericardio o maestro del corazón es el hueyin del brazo. Quiere decir que así como vesícula y triple calentador, hígado y pericardio también conforman un mismo plano energético y tienen esa función coordinada, ¿no? Eso es interesante y es lo nuevo, digamos, a tener en cuenta. Creo que los que han hecho animales lo tienen claro y en general es donde más sabemos, ¿no? Más allá del trabajo que hicimos con el tigre, los que no han hecho animales vinculan la bronca, la bilis, el ponerse verde de enojo, de bronca, con el hígado, ¿no? Y que la bronca afecta al hígado, el enojo afecta al hígado. Para mostrar, iba a repasar un poco lo poquito que apunté y relacionando con hígado, yo me anoté y lo repaso por si es que bueno, en caso de la vesícula es un meridiano yang y su par es el hígado yin, y que la característica anímica de la vesícula es la identidad, y pudimos hablar ahí sobre un poco una definición del ego, que fue lo que a mí es como que más característica anímica de la identidad, decía, de la vesícula. El hígado se destacó que trabajaba también identidad, pero más que nada marcaba límites y decisión, puse. Y después, así como destaqué de los apuntes del domingo, es la definición de autoestima, cuando no tenemos ahí el yo, no es el regodeo del ego, puse, sino definiste autoestima como la conciencia de la presencia por detrás del ego. Exacto. Habitar el momento presente. Esto lo ligo a la identidad. Bueno, podría como desarrollar. Eso es un poco lo que yo me apunté y me pareció así como para destacar sobre vesícula, el trabajo emocional sobre la identidad. Muy lindo, eso, muy bien, Fer. Sí, hablamos de... Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Y hablamos de vesícula, que una cosa que denotaba que estaba débil eso cuando los pilares del cielo, ¿no? El cielo es la cabeza, que también se llama percutir el tambor celeste a los masajes de la cabeza, porque el cielo es la cabeza, para la tradición en China. Y los pilares son estos músculos, la inserción de los trapecios en la base del cráneo, y vesícula baja por ahí, ¿no? Y cuando está débil, hay una debilidad de la cabeza, que puede leerse como una falta de identidad, de claridad de quién soy, ¿no? Y por ahí se cae la cabeza y se mira el ombligo y se pierde la dimensión de uno en la realidad. Y a veces esa importancia personal acrecentada de estar mirándose el ombligo hace que uno se ahogue en vasos de agua, que sufra mucho las situaciones, porque hay una importancia personal exacerbada y que difiere enormemente de lo que es la autoestima, como decías muy bien vos, ¿no? La autoestima es una conciencia de sí que no requiere estímulos externos, alabanzas o aprobación. La autoestima es la conciencia de ser, de aquí a ahora, de estar, es la presencia, ¿no?
Lo otro es la arrogancia, la importancia personal, es muy débil, es muy pobre, y es el ego haciendo piruetas para superar su sospecha de insustancialidad, ¿no? Y a veces, bueno, personas que parecen muy arrogantes, en realidad, en definitiva, parecen arrogantes, padecen de ese descubrimiento de la autoestima desde el ser, no desde lo que pueden lograr desde su personalidad, ¿no? Y está siempre supeditado a la aprobación o desaprobación según hagan las cosas bien o mal, etcétera. Que es una cuestión muy cultural, ¿no? Como estamos condicionados todos. Entonces, bueno, eso es interesante desde la vesícula. Y el hígado es la creatividad, habíamos dicho, van juntos, y en el hígado está muy presente lo que es el Jung, ¿no? El alma vegetativa tiene un nombre en cada uno de los 5 órganos, y el Jung es el alma al vuelo, ¿no? La que es capaz de los viajes astrales, se dice, la que cuando termina el ciclo físico del cuerpo sigue su viaje, mientras que el alma vegetativa del pulmón, el Po, más vinculado a lo instintivo, a lo físico, a lo vital, queda con lo orgánico, ¿no? que terminó su ciclo. Por eso dicen que los chamanes se acuestan, el fantasma que no entendió, no, quédate acá ya. En cambio el Jung sigue su vuelo, ¿no? Y también es importante desarrollar el centro vital vinculado otra vez a la conciencia de sí, al ser, al testigo, para que ese vuelo tenga un puerto de regreso, ¿no? Y no haya una dispersión tal que atente contra el psiquismo, ¿no? La dispersión psíquica, la desintegración psíquica es completamente diferente al despertar espiritual y trascendencia del ego. Son cosas bien diferentes, ¿no? Y el que se confunde en ese viaje termina en un hospicio en vez de en el despertar espiritual. Entonces, es toda una cosa muy interesante donde debe haber un testigo, una conciencia de sí, y trascenderla sin perder esa conciencia de sí. Es el desatino controlado, actuar nuestro rol en esta realidad relativa, respetando las reglas del juego, pero conscientes de que es un juego. Portar nuestra máscara, nuestra careta en esta obra de teatro, y representar nuestro papel sabiendo que es una careta. El problema es que se nos pega la careta, el problema es que después ya no sabemos y creemos que somos el personaje, ¿verdad? El personaje es lo que dice tu cédula, tu carnet, ¿cómo es? Tu documento, lo que sabes hacer, lo que te dicen quién sos y das la lista de las cosas que has hecho o no has hecho. Eso es la personalidad, que es funcional y para movernos en el escenario de la vida. Pero después está el ser, tu rostro antes de tener nombre, que eso culturalmente no existe y en realidad es la esencia, ¿no? Bueno, da para hablar más, pero bueno, en términos de medicina tradicional china profunda y taoísmo y qigong, esto es lo que rige, ¿no? Y entonces eso es lo que está desde antes y va a persistir. Lo otro es un ropaje que portamos y que nos sacamos al terminar el viaje y bueno, y va a haber otra vestimenta luego, y lo que hay es un olvido permanente hasta que algún día podamos recordar que somos que cambia de vestimenta y no identificarnos con cada vestimenta nueva, ¿no? Y todo eso está vinculado a esta noción de identidad y al alma vegetativa de hígado, vinculado a hígado y vesícula. Ayer, que tengo en estos días y que me hizo pensar mucho esto que, o sea, no sé si decir pensar, es como sentir pensar. Esto que estás diciendo, igual no, voy a intentar ponerle palabras, pero no sé bien cómo hacerlo. Yo, la traductora, no sabe con las palabras. No, pero... Decir en francés. Esto que decías de la diferencia entre la autoestima o la conciencia de sí o la conciencia de una esencia, que es el estar aquí y ahora, y la diferencia con el ego y la importancia personal. Y yo en estos días estuve como muy sorprendida hacia mí misma, un poco como sintiendo que, a ver cómo decirlo,
que muchas veces esa autoestima o ese ser, esa esencia de la que hablas, ese, bueno, soy esto que es ahora esto, es nada que ver a lo que creíamos ser en ese ego, en esa importancia personal, que muchas veces es lo que, bueno, es lo que creemos que somos, ¿no? O es lo que, es la historia que nos inventamos, o lo que, bueno, nos ayuda también a sobrevivir en esta sociedad y en este mundo, y como más o menos estar ahí un poco nada, con el resto, pero lo digo en el sentido de que en estos días, por ejemplo, personalmente tuve situaciones que no eran como lindas, ¿no? O como decir, esto es lo que yo quería, o esto es lo que yo quiero, o esta es quien yo soy, o como lo que mi mente se había armado incluso durante toda mi vida, ¿no? Me muerde la gata cuando digo esto. Cuando esto que decís, ¿no? De que por ahí sentir, uno respira y siente los pulmones llenos y quizás no es lo que tendría que ser en función de una demanda externa, ¿no? Cuando uno está en la naturaleza, en una playa, en un bosque, solo, y respira hondo, no cabe ninguna duda que es, y está ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Uno está asignado por el entorno, ¿no? Es un ser de relaciones que se determina a través de esos vínculos, en lo psicológico, en lo cultural. Pero hay una cosa que hablábamos hoy de la identidad, la vesícula en los adolescentes, el otro día hablaba, los púberes que andan con la cabeza así, como que no está definida. Y hay una cosa muy loca, que en la preadolescencia, en la pubertad, todos somos brillantes. Hay un momento, si yo hacen memoria, son muy pocos los que son tan opacos que en ese momento se transforman en filósofos. Hay un momento de sensibilidad y de apertura. Debe ser por ese bueno, no sé exactamente por qué, pero hay una transformación tan tremenda, tan drástica, una revolución tan absoluta y última, que uno deja de ser lo que era y se transforma en otra cosa, y es testigo de eso, porque cuando pasa de feto a nacer no es testigo de nada, pero acá ya hay una conciencia de sí, y uno ve el niño que se está muriendo y el adolescente que está, y todo el cuerpo es otra cosa, y todo es una revolución permanente. Y hay instantes de vislumbres muy profundos, de cuestionarse de la muerte, de la vida, de todo. Eso en la prepubertad pasa. ¿Y qué ocurre? Uno ahí tiene una conciencia de sí y tiene un montón de interrogantes, y a veces son muy sabios los chicos en ese momento, están muy prístinos, en el sentido de cuestionar las cosas que damos por naturalizadas, porque repetimos, y que además están sujetas a la coyuntura cultural, pero con nosotros los adultos, ¡pum! Y cuando uno está en esa edad, cuestiona todo, pero no ya en el rebelde, digo antes, cuestiona porque no entiende, y en ese cuestionamiento realmente es el que puede ser alguien que lleva el título de filósofo. ¿Y qué pasa? Eso cuando se termina, además del estallido hormonal, ¿no? Y que empiezan pulsiones que nos distraen durante las siguientes décadas, pero hay una cuestión además de la tribu, que es lo opuesto a eso que está ocurriendo. Ese prepuber tiene una identidad propia, hay una búsqueda y un sonido, es como que se afina esa ¿cómo es? Compuerta que separa lo subconsciente, lo inconsciente de lo consciente, está muy finita, entonces llegan mensajes de todos lados y se escuchan y se perciben. Pero ¿qué pasa? Luego hay que integrarse a la tribu, el de la demanda nunca es tan fuerte como en la adolescencia, ¿no? Para ser parte de un grupo, y ahí entonces están los códigos que se imponen, y uno va a transar con todos los códigos necesarios para ser parte de un grupo y no quedarse solo, ¿no? Y ahí la máscara cobra una importancia fundamental, y no tenemos un entorno cultural que alimente ese momento de percepción aguda, ¿no? Y entonces es lo que dice Zhang Junmin, los que exploran este camino, el camino del monje, era irse a salir de la Matrix, porque la Matrix te demanda ponerte la careta y ser parte de una tribu y jugar un rol, sí o sí. Toda esa percepción está molestando, interfiere con tu capacidad de meterte, y hay una sensibilidad que no nos sirve para interpretar los códigos mundanos, ¿no? Entonces se iban a un monasterio y renunciaban a la vida de la gente normal, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, el cuarto camino, que no es ni el del monje, ni del estudioso, ni el del yogi, es el camino del que en lo cotidiano, al mismo tiempo de responder a las demandas de lo mundano,
es consciente de que ahí no termina y que hay una realidad que está más atrás, ¿no? Y entonces ahí ese juego, eso de sentir que soy yo, que sentías, y después, al mismo tiempo que ese soy yo, por ahí no es el que vos mismo creías que era. Bueno, porque hay una demanda y hay más de un yo, ¿no? Entonces, los yo son muchos, pero hay un ser que está por debajo.